Encantado de saludarte. Soy Jacob García, coordinador del Máster de Visualización Arquitectónica en CEU Digital y profesor también en el mismo. Y hemos decidido hacer un pequeño curso de presentación de este máster para que sepas lo que te vas a encontrar en él si decides matricularte, sepas si se ajusta a tus necesidades y demás. Os cuento muy brevemente lo que tratamos en este máster. No es la función de esta clase porque para eso tenéis la página web, os podéis informar en más sitios sobre el contenido, pero sí explicaros un poquito más directamente qué es lo que buscamos con este máster, ¿no? El máster es un máster de arquitectura digital, lo que podemos llamar arquitectura digital o infoarquitectura, en el que trabajamos desde la parte fotorrealista, que es lo que solemos, en la forma digamos más clásica de trabajar en infoarquitectura, que es pues a partir de 3D Studio Max o software similares, y generar imágenes de carácter fotorrealista, es decir, utilizando un sistema en el que la luz se comporta de una forma similar a la real, con ello iluminar unas escenas construidas en 3 dimensiones y a partir de ello pues genera esas imágenes que cuando están bien trabajadas pues son imágenes que se pueden llegar a confundir con la realidad o con una fotografía, ¿no? También trabajamos en este máster la parte de tecnología BIM y realidad virtual, que son pues dos partes que han entrado más en los últimos tiempos dentro de lo que es la infoarquitectura. La tecnología BIM entra más en la parte técnica, aunque nosotros consideramos que nuestro curso es eminentemente de visualización arquitectónica, con lo cual la parte BIM va bastante orientada hacia visualización. Se aprende a trabajar con el software Revit, pero es muy enfocado hacia la parte de visualización. Digamos que trabajamos más lo que necesita saber un infografista o las herramientas de BIM orientadas hacia generar imágenes ya desde esa tecnología BIM, ¿no? Desde Revit o utilizar software posteriores como Lumion para a partir de esos modelos generados en tecnología BIM generar esas imágenes, ¿no? Y realidad virtual, que es lo que nos va a permitir dar una interactividad a nuestros proyectos, ¿no? Generalmente, pues digamos que la forma clásica bastante entre comillas, porque hablamos de una tecnología relativamente nueva, pero sí que en proporción a las otras dos tecnologías, pues llevan bastantes más años realizándose ya 3D, ¿no? Sí que tiene ya una cierta trayectoria, ¿no? No es algo que lleve haciéndose precisamente siglos, pero bueno, ya sí tiene una cierta trayectoria, ¿no? Lo mismo que hace pues 10 o 15 años hablábamos de algo muy innovador, pues ahora ya no lo es tanto. En tecnología clásica, con esta infografía clásica, con lo que conocemos como pre-renderizados, pues tenemos imágenes o vídeos. Mientras que cuando aportamos este componente VR o realidad virtual, de lo que hablamos es de añadir una interactividad que nos permite movernos por dentro de esos modelos en tiempo real. Es decir, si construimos un espacio, pues nosotros podemos ser un personaje que está recorriendo ese espacio. Básicamente, pues la tecnología que hasta ahora se aplicaba a videojuegos, que desde hace un tiempo se está aplicando bastante también a la visualización arquitectónica, ¿no? A poder representar esos espacios que van a ser reales en algún momento, pero los podemos recorrer antes de que se construyan, ¿no? Es un poco lo que hacemos con esta realidad virtual. Yo en el máster trabajo las partes de fotorrealismo, que de 4 módulos son 2 módulos. El primer módulo, que es la parte básica, la introducción, que bueno, realmente lo que trabajamos es fotorrealismo, pero sí que sienta las bases de los otros 2 módulos, porque el trabajo en 3D al final, desde lo hagas desde el software que lo hagas, hay una base que es común, ¿no? Entonces esa base nos va a servir también para los otros módulos, especialmente para el de realidad virtual. Luego, como segundo módulo, se trabaja tecnología BIM, que eso lo hacen otros profesores. En el tercer módulo se vuelve a impartir clase yo, en el que trabajamos con la parte avanzada de visualización fotorrealista, en el que nos centramos ya pues más en aspectos estéticos, construcción de escenas más complejas y demás. Y en un cuarto módulo se trabaja interactividad o realidad virtual, en el que se aprende a dar interactividad a través de Unreal Engine para que esos espacios que ya sabemos construir pues puedan tener ese acabado interactivo, ¿no? Algo que está cogiendo bastante vigencia actualmente.
Sobre el contenido que trabajamos, bueno, en estas clases, en este curso de demostración, lo que hemos hecho ha sido coger algunas clases en una lección dentro de ese máster y ponerla por separado para que podáis pues, apreciar esas clases, ¿no? Lo que hemos buscado es hacer lo que normalmente como en cursos presenciales lo que hacemos es invitar a que los alumnos entren a clase y vean cuál es el funcionamiento de las clases, ¿no? Buscamos esa sensación de que comprobéis cómo es la clase como tal, ¿no? No tanto una exposición como la que estoy haciendo en este momento o como las que podemos hacer si hablamos con vosotros personalmente o demás. Por cierto, algo que estáis completamente invitados a hacer, todos los que estéis interesados. Tenemos un grupo de Discord, lo tenéis al acceso en este mismo curso. Si accedéis ahí, mandadme un correo, tenéis también direcciones de correo para contactar con nosotros, me mandáis un correo, concretamos una cita y hablamos de lo que queráis, información sobre el máster, si queréis información general sobre 3D, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Comentaros también que además tenemos la plataforma BitLab, que es la plataforma de CEU para difusión de visualización arquitectónica, que es una plataforma abierta a todo el mundo, en el que nos encargamos de responder a ese tipo de dudas, con lo cual pues también la tenéis al acceso, tenéis también el link junto con el curso, con lo cual a través de eso pues podéis contactar con nosotros para lo que queráis, para lo que necesitéis, estamos a vuestra disposición. Como decía eso, pues en estas clases hemos intentado conseguir, o con estas clases de demostración, hemos intentado conseguir esa sensación de que veáis lo que es el máster, nuestra forma de impartir clase, y os sintáis de la forma más parecida posible a estar en el aula, en este caso en el aula virtual, en la que vosotros pues estaréis en vuestra casa viendo los vídeos con las lecciones e interactuando con nosotros a través de sesiones de videoconferencia y las videocorrecciones que os haremos, ¿no? La clase concretamente, que es la lección que vamos a ver en estas 3 clases, consiste en una de las clases de la parte final del primer módulo, es decir, el módulo de introducción a la parte de 3D o de infografía fotorrealista. Una de las lecciones ya más o menos avanzadas. Es la clase que hemos elegido poner por cuestión de que ya se empieza a ver algo de contenido final. Las primeras clases de las introductorias pues todavía estamos un poquito lejos, hay que ver una serie de bases para llegar a ese contenido un poquito ya más estético, más visual. Con lo cual pues se quedan un poco a lo mejor en el aire si solo se ven esas clases. Y tampoco hemos querido poner algo demasiado avanzado, ¿no? Entonces, bueno, hemos buscado, creo que ha sido ha sido un poco una posición que contemplaba un poco las dos posibilidades, ¿no? Entender un poco de dónde se viene y ya ver un poquito más del resultado que se consigue mediante la infografía 3D, ¿no? Consiste en un interior en el que ya hemos trabajado modelado, texturizado base, iluminación base, y entonces pues renderizamos un interior de carácter más o menos fotorrealista. La primera aproximación hacia una escena completa fotorrealista que hacemos en el máster. Antes hemos hecho escenas, pero no escenas tan arquitectónicas, ¿no? Escenas un poquito más reducidas. Y junta que creo que bastantes conceptos, ¿no? Aparte se trabaja un sistema de iluminación bastante interesante que tiene el software que utilizamos de renderizado, que es VRay, un sistema para emular iluminación natural bastante interesante. Y que bueno, pues creo que también os puede, si no habéis trabajado mucho con VRay y demás, pues os puede ayudar a conocer ciertos procesos, ¿no? Es posible, si no conocéis 3D, bueno, posible, es lo más probable, lo más normal, que si no conocéis, no tenéis conocimientos previos de 3D, estas clases se queden un poco en el aire. Bueno, no buscamos que tanto el contenido en sí, sino que veáis sepáis apreciar o podáis apreciar el tipo de metodología que utilizamos, qué contenidos se trabajan y demás, ¿no? Tenemos vídeos de introductorios también para que si queréis acercaros a esa iniciación de 3D y demás, pero bueno, en estas clases hemos preferido que sea algo más cercano al resultado que se consigue, ¿no?
Os voy a enseñar también algunas imagencitas para que tengáis un poquito de idea de qué es la visualización y qué es lo que trabajamos en el máster, ¿no? En esta primera parte, también además para que ubiquéis un poquito más estas clases, ¿no? Os voy a ir al escritorio. Me voy a quedar... voy a poner en ventana a mí para que veáis un poquito pues, el tipo de contenidos que se trabajan, ¿no? Cuando empezamos el máster empezamos con contenidos bastante básicos, no puede ser de otra manera, empezamos por el principio, entonces empezamos a construir modelos, primero muy sencillitos y los vamos complicando un poco más. Empezamos por objetos pequeños, pues jamoneras, vasos, ya veréis pues una serie de objetitos bastante sencillos que los colocamos en orden de dificultad. Empezamos de cosas muy sencillas a ir complicándolo un poquito más y empezamos luego pues, a trabajar muebles y cuando ya tenemos un poquito de dominio de modelado pasamos a trabajar con acabado de iluminación, materiales y demás, ¿no? Bueno, más que acabado, hay introducción a materiales, iluminación o tal. Hablo de acabado porque esa parte es la que consideraríamos ya dentro del acabado, ¿no? Construcción y luego definición de aspecto o acabado, ¿no? Pues después empezamos por la base. En el máster contamos con que no hay por qué tener un nivel previo de 3D. Si tienes un nivel previo, pues bueno, avanzarás más rápido en esas fases, pero contamos con que no es necesario un nivel previo para aprovechar el curso. Entonces, con esos pequeños modelos que construimos, pues empezamos a trabajar nuestras primeras escenas 3D que ya nos permiten pues trabajar eso, pues iluminación, materiales, conocimiento de cámaras, exposición, los elementos que necesitamos conocer para sacar una imagen. Empezamos pues con esta primera imagen estilo bodegón, que permite trabajar unos sistemas de iluminación, unos conceptos visuales. Después de eso pues ya empezamos a pasar a escenas, iluminaciones interiores. En este caso, bueno, la siguiente que pasaríamos es esta, que es la que vamos a trabajar en estas clases. Veréis el desarrollo de esta escena. En esta escena, por ejemplo, que es la que vamos a hacer en estas clases, partimos de una escena que hemos modelado a partir, sobre un escenario que hemos modelado a partir de unos planos. Vemos cómo importar planos. Después, ya cuando hemos hecho ya ese bodegón, metemos la parte o añadimos la parte de modelado arquitectónico, en el que vemos cómo aplicar las herramientas de modelado de 3D Studio Max a el modelado arquitectónico, a la construcción de espacios, ¿no? Cómo trabajar con una precisión máxima en base a unos planos de AutoCAD y cómo luego utilizar cómo utilizar esas herramientas que hemos visto para levantar ese espacio, ¿no? Una vez tenemos ese espacio, que es pues esta habitación, sencilla, pero que cuando trabajamos sobre planos pues tenemos que trabajar con ese nivel de precisión que Max nos deja hacerlo. No es a lo mejor tan sencillo como herramientas como AutoCAD, en las que están muy diseñadas para ese tipo de trabajo. AutoCAD, Max es una herramienta de 3D más genérica, no tan aplicada a la arquitectura, sino más genérica, entonces tenemos que encauzarlo un poquito para llevarla hacia arquitectura, pero que permite hacerlo correctamente. Pues cuando tenemos ese espacio construido, lo que nos vamos es a iluminarlo, colocar objetos y demás. En este caso, los objetos con los que trabajamos son objetos de librería. Veréis que son objetos que ya están definidos previamente. Librería puede ser objetos que hemos definido nosotros para otros proyectos, por ejemplo, o que nos hemos preparado de forma genérica para utilizarlos, como objetos que hemos descargado de internet, de galerías gratuitas, o que hemos comprado nosotros o demás. Pero bueno, el trabajo con galerías pues es algo que también hay que saber hacerlo. En este caso pues vemos cómo introducir esas galerías en la escena para renderizar nuestro proyecto, ¿no? Y luego pues bueno, en este módulo también pues trabajamos con escenas de interiores de otras características, ¿no? Mientras que esto es un interior digamos muy cotidiano, muy basado en un espacio muy simple con luego objetos de relleno y demás, algo que o trabajamos en residenciales, pues es muy fácil que en infografía para residenciales es muy fácil que nos encontremos elementos de esas características. En este caso, pues trabajamos con otro tipo de arquitectura en el que no disponemos de esa capacidad de añadir elementos, porque es una arquitectura más específica, más diseñada, en el que no podemos poner simplemente muebles, copas o tal, que es una forma muy fácil de rellenar espacio, algo muy funcional, pero que no siempre podemos utilizarlo. En este caso pues tenemos que agarrarnos más de los materiales y demás, y bueno, pues también tenemos que aprender a trabajar con ello correctamente. Entonces pues es también algo que aprendemos a hacer, ¿no? En el que eso pues tenemos que aprender a gestionar de otra forma las texturas y demás de una forma un poquito más caprichosa, ¿no?
Con esto tendríamos más o menos el contenido que se trabaja en el primer módulo. Aprendemos pues desde cero a construir pues este tipo de escenas, lo que vemos en el primer módulo. El segundo módulo sería BIM, que no me voy a meter demasiado en detalle en estas clases porque no es lo que se va a trabajar en este curso. Vamos en este curso demo. Y después pasaríamos al tercero, que es el otro que trabajo yo. No, las clases que vamos a ver no pertenecen a ese tercer módulo, pertenecen al segundo, pero ya solo un poquito del tercero, que está bastante relacionado, ¿no? En el tercer módulo pues nos encontramos escenas pues un poquito, empezamos a trabajar con escenas un poquito más complejas, más exteriores más abiertos. Los exteriores tienen una complicación sobre los interiores, y es que necesita trabajarse mejor la composición de escena. En un interior podemos construir todo lo que hay porque es un espacio muy acotado, mientras que en un exterior es muy fácil que sea se nos descontrole mucho más la cantidad de elementos que tiene. Rellenar un exterior es bastante más complejo, entonces pues hay que tener un poquito más de nociones de composición. Entonces trabajamos más en esa segunda parte, en el que ya tenemos un poquito de madurez sobre las herramientas 3D, nos podemos meter en esa parcela de trabajo que necesita ya un poquito más de madurez, y además también añadimos herramientas que nos permiten trabajar con vegetaciones masivas, añadir muchos árboles, generar céspedes y demás, que en escenas exteriores lo necesitamos muchísimo. En interiores puede haber ocasiones en las que lo necesitemos, pero podemos escaparnos más. Cuando trabajamos en exteriores tenemos que construir muchas veces pues, superficies arboladas o de vegetación muy densas, que si no tenemos ese tipo de herramientas vamos a tener bastantes problemas para hacerlo. O casi me diría mejor, no vamos a poder hacerlo, y con esas herramientas tendremos problemas, pero podríamos hacerlo, ¿no? Veréis que es más bien así, porque tampoco es que las herramientas nos hagan todo solo, ¿no? Las herramientas que utilizamos pues también hay que ayudarles un poquito, ¿no? Interiores un poquito más complejos, con otras iluminaciones. En este tercer módulo intentamos también ya trabajar bastante más sobre el acabado visual, no solo el manejo de la herramienta. Desde siempre queremos que sepáis preparar cosas que sean visualmente funcionales. Una herramienta, si no se utiliza de una manera que al final consigamos nosotros lo que queremos, no va a servir de mucho, porque nosotros lo que vamos a hacer al final es vender imagen, no vender el manejo de una herramienta, sino vender imagen. En nuestro trabajo como infografistas es lo que necesitamos. Entonces necesitamos también tenemos que por fuerza aprender a trabajar de esa manera, ¿no? En la primera parte se intenta, pero en la primera parte, cuando no tenemos manejo en la herramienta, es más difícil trabajar esos conceptos. En esta segunda ya sí que lo podemos hacer un poquito. Segunda parte de visualización arquitectónica fotorrealista, módulo 3 dentro del máster. Sí que nos podemos centrar un poquito más en aspectos un poco más visuales y jugar ya pues con elementos como en esta infografía, por ejemplo, pues mezclar un poquito de iluminación artificial y natural, que obliga a generar, pues, a jugar un poquito de una forma un poquito más madura. Tampoco es que tenga que ser muy complicado, pero sí trabajar con esa forma, ¿no? Escenas exteriores un poco más, asemejándonos un poquito más a aspectos más pictóricos, con elementos como agua, jugar un poquito más con la naturaleza, con nieblas, que es algo, elementos bastante interesante. Bueno, que obviamente, ¿no? El uso de vegetaciones masivas que hay muchas escenas en las que simplemente lo necesitamos, y si no tenemos pues el tipo de herramientas y los conocimientos para trabajar con ello, pues vamos a tener esa limitación siempre, ¿no? Nuevos ejemplos, ¿no? En el que además pues también integramos mucho con imagen real. En este caso, pues por ejemplo, pues bueno, en este caso es bastante sencillo el corte, ¿no? Todo lo que está de esta línea para adelante es 3D, lo que está para atrás es imagen real, entre comillas, porque es una imagen pintada. Lo que hacemos como Mete Painting es pues preparar nosotros los escenarios que vamos a necesitar mediante Photoshop o algún tipo de técnicas. Entonces también vemos un poquito de pautas sobre Mate Painting para poder facilitarnos ese tipo de trabajo, o escenarios pues simplemente eso, pues mucho más cinematográficos, ¿no? También intentamos trabajar aparte, aunque el máster es fundamentalmente visualización arquitectónica, pero a veces nos interesa generar ese aspecto un poquito más, ese tipo de escenas un poquito más cinematográficas, en el que no nos quedamos simplemente en el edificio estilizado que solemos hacer, que es lo más frecuente que nos toque hacer actualmente, pero a veces pues también nos interesa trabajar otro tipo de elementos, y bueno, pues trabajar con cosas más rústicas, elementos rotos o demás, pues también es algo que también es algo interesante, ¿no? en cuanto a imagen, ¿no? Eso en cuanto a un poco, pues todo lo que es enseñado son prácticas con las que se trabajan en el curso, son escenas realizadas por los profesores que impartimos este curso.
y que forman parte de las prácticas y del material que vais a tener vosotros. Hoy que se me quiere iniciar el ordenador. Voy a decir que reinicie en otro momento. Cosas de Windows. Aparte de, bueno, estaba diciendo que ese es el tipo de prácticas que vamos a trabajar y el material que vosotros vais a tener para poder hacer vuestras prácticas, ¿no? Junto con el que, por supuesto, generéis vosotros y demás. No son las únicas prácticas que vais a hacer, hay otras que las haréis directamente desde cero, os daremos un concepto y tenéis que trabajar desde cero. Desde luego lo que sí que tenemos muy claro es que todo, no puede ser de otra manera, todo estudiante que cursa el máster tiene que salir sabiendo hacer una infografía completa, de principio a fin. Para eso entiendo que cursáis un máster de visualización arquitectónica o de infoarquitectura, ¿no? En cuanto a la escena con la que vamos a trabajar, os explico un poquito, la vais a ver cuando veáis las siguientes clases, pero bueno, simplemente para que entendáis un poquito más de dónde viene, comentaros que es básicamente lo que hacemos es en las clases anteriores a las que vais a tener en este curso de demo, lo que hacemos es importar unos planos. Estos planos pues vienen de AutoCAD y lo que hacemos es importarlos, colocarlos para que nos sirvan para construir nuestra escena y a partir de eso pues construir en este caso pues una habitación, ¿no? Vemos el ejemplo pues cómo levantar las paredes con las dimensiones correctas, tal. Es un proceso bastante sencillo, simplemente ya hemos visto las herramientas de modelado previamente y aquí lo que vemos es el cómo adaptar esas herramientas para trabajar pues sobre estos planos, ¿no? Luego a este espacio pues le añadimos una cámara, que es lo que vemos aquí, que nos permite visualizar desde un punto de vista determinado, y le añadimos una serie de elementos, bueno, una iluminación también, una iluminación natural. En este caso, por ejemplo, pues elegimos la dirección del sol, la tonalidad que queremos para el cielo y demás. Eso sí que lo vais a ver en esta clase, en estas clases, porque es donde contamos este sistema de iluminación semiautomático que tiene VRay para iluminar la iluminación del sol y del cielo. Y luego pues trabajamos con unos elementos de librería, que en este caso pues es una librería comercial. Podría ser puede ser una librería generada por nosotros o demás. Eso es algo digamos, completamente libre. En este caso pues, trabajamos con librerías comerciales. Previamente nosotros hemos visto cómo construir unos muebles y demás, lo que se realiza con prácticas. En este caso, pues bueno, pues añadimos unas cortinas, las adaptamos un poquito para que se adapte a nuestra escena y colocamos una serie de objetos y con ello pues obtenemos la escena que os enseñaba antes. Renderizándola pues deberíamos obtener, esta carpeta no es, se la tengo abierta ya, la escena que os comentaba antes, ¿no? A partir de ese espacio, digamos que vemos en estas clases pues intentamos ver un poquito, hemos elegido estas clases porque creo que se ve un poquito el proceso completo, ¿no? No todos los pasos, porque para eso necesitamos ver todo el máster, no lo podemos ver en una pequeña demo, pero creo que sí que estas clases pues se ve bastante bien lo que es la construcción ya está hecha, pero bueno, se puede intuir más o menos, pero como es luego añadir elementos, la iluminación, los materiales para que sacar la escena completa, ¿no? Bueno, pues creo que eso es todo lo que os quiero comentar de momento. Espero que disfrutéis las clases. Cualquier cosa que tengáis que comentar, así como dar feedback de qué os ha parecido o demás, pues es bienvenido. Pues me voy a poner en grande para la despedida, que creo que ya estoy otra vez en grande. Pues eso, que todo lo que tengáis que comentar, las dudas que tengáis y demás, pues sois completamente, os estéis invitados a preguntarlo, a interactuar lo que consideréis preciso, ¿no? Así también eso, pues os digo, te da el feedback de, bueno, pues me pareció interesante esto, pues no me ha gustado nada lo que estáis haciendo, pues todas las opiniones son bienvenidas. Así que pues nada, sin más yo creo que os dejo con las clases de prueba, que espero que las disfrutéis. Pues nos vemos entonces en las siguientes clases. Pues un saludo a todos. Hasta luego.